Episodio 16 de Dato Interesante del Día. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Estoy sumamente contento de tener a semejante invitado de lujo. Rodrigo Bellot no necesita presentación, ¿no es cierto? Es un director consagrado ya no solamente en nuestro país, sino en el exterior también. Y de verdad es una alegría tenerte acá, querido Rodrigo. Entonces, primero empiezo agradeciéndote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Querido Luis, el cariño es mutuo y la admiración también por tu trabajo y por lo que estás haciendo con Bolivia es mutua. Así que muy feliz de estar aquí. Qué lindo de verdad que me lo digas, o sea, y especialmente sabiendo de dónde vienes, ¿no? Con Rodrigo se podría decir que el primer cruce o el primer encuentro que tenemos es en el 2018 o finales de 2017 o inicios de 2018, que es cuando sucede la primera reunión de lo que va a ser el evento TEDx Santa Cruz de la Sierra. Así es. Que ese fue un evento que tuvimos en común. Entonces, esa es la primera vez que cruzamos, ¿no es cierto? Palabras, por así decirlo. Pero en realidad, Rodrigo está en mi radar desde muchísimo antes de esto y desde muchísimo antes de que él seguramente lo sepa. Voy a contar nada más una anécdota inocua. Por favor. 2002, me parece. Debe haber sido o 2001 o 2002. Y un gran amigo mío, Ignacio Ichazo. Claro. Nos dice a mí y a mi hermano, acompáñenme, tengo una reunión con un director para una película en la que voy a salir un ratito. Entonces lo acompañamos y ahí es la primera vez que cruza, digamos, por mi radar o por mi pantalla Rodrigo Bellot. Él seguramente ni se enteró de mí porque yo era un amigo que acompañaba a este chico que venía a hablar contigo. La época de dependencia sexual. Exactamente, dependencia sexual, ¿no? Casi 20 años atrás. Exacto, que un año después, en 2003, ¿no es cierto? Se estrena Dependencia Sexual y entonces desde ahí viene, gracias a Ignacio Ichazo, que Ignacio Ichazo, dicho sea de paso, viene a ser una persona súper importante en mi vida, porque gracias a él es que yo conozco lo que luego es mi formación marcial, física y mi carrera actualmente, ¿no? Entonces desde ahí viene ya en mi radar y me llama la atención cómo, a pesar de que mis inclinaciones y mis preferencias no tienen nada que ver con el cine, digamos, en particular, a pesar de que hago contenido y eso creo que tiene alguna relación, pero sí ya tomé inspiración desde aquella oportunidad, no tanto desde la perspectiva de apegarme a ese oficio, sino desde la perspectiva de apegarme a esa manera de hacer las cosas, o sea, esa manera distinta, esa manera diferente y destacada. Gracias. Bien. Entonces ya desde ese entonces está siendo una inspiración para mí. Muchísimas gracias, querido Luis. Y justamente, a ver, hablemos un poquito de eso, dependencia sexual, porque esa es tu primer, ¿cómo se dice? Mi ópera prima. Ópera prima, ¿ya? A mí me llamó la atención como espectador, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Y como alguien ignorante de los tecnicismos del cine. ¿Qué edad tenía para empezar? Debo haber tenido en aquella... Si eras amigo de Ignacio, tendrías 17, 18 años. 18, 19, a lo mucho, ¿no? Por ahí. Entonces, me pareció una experiencia interesante haber visto la película. Fue de cierta manera, no sé si estoy usando correctamente la palabra, pero transgresor este experimento o esta idea de ver una película dividida en dos partes, ¿no? O sea, nunca antes en mi vida yo había tenido una experiencia parecida. Yo venía, como te digo, no soy una persona muy culta en cine, entonces yo venía de conocer las películas más mainstream de Hollywood, ¿no? Y entonces se me presenta esta cosa que son dos situaciones medio al mismo tiempo, ¿no es cierto? Algo que me propone una lectura diferente. Entonces al comienzo empiezo a tener una experiencia extraña, pero que al final termina cerrando muy, muy intenso en un sentido positivo. Entonces, gracias, ¿era más o menos lo que tú esperabas generar en la audiencia? Sí, pero igual yo tenía 21 años cuando hice esa película, o sea que tenía esa osadía del ingenuidad del artista que no sabe lo que está haciendo, pero tiene ganas de hacer algo diferente y proponer algo y
Y me da risa escucharte decir eso de hacer las cosas como las hace. Yo nunca he tenido un plan. Siempre he sido dañino, ¿no? Siempre he sido con ganas de cambiar las cosas, de experimentar, me aburro fácilmente con el status quo, con las cosas que te tienen que hacer de cierta manera, y creo que la labor de un artista justamente es propiciar esa revolución, ¿no? Hacer preguntas, desarmar los juguetes, ver cómo funcionan por adentro, ver si hay otra manera de hacerlo. Y ahí empieza mi dañinera con el cine, ¿no? Era una película que nunca me imaginé que tenga la repercusión que tuvo, ni el impacto que tuvo, ni la fama que tuvo. Hizo nuestras carreras de alguna manera. Ignacio salía en la película, pero también había un chico de 17 años que nunca había actuado, que se llamaba Pablo Fernández, y otro de 16 que también... Un chico de mucha energía, un tal Carlos Rocabado. Entonces fue muy, muy lindo ver cómo esa experiencia trajo la carrera de gente que sigue aportando a Bolivia y que sigue proponiendo cosas, ¿no? Desde cada lugar. Y ahí también uno de los amigos de Ignacio era el colombiano, le decían, ¿no? Este chico que estaba de vacaciones en Santa Cruz. Yeah. Y vine a hacer un casting y terminé mi película y luego se estrena la película en Los Ángeles y lo agarra un manager importante, y ahora ha hecho ya 4 series en Netflix: Narcos, Grey's Anatomy, y bueno, empezó en Tumemang, ¿no? Perdón, Tumemang, en Dependencia Sexual. Entonces, como muy orgulloso de poder haber sido parte de la carrera de todos estos chicos talentosos acá en Bolivia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, para ese momento tú ya tienes cierto nivel de trayectoria, digamos, en lo que es no solamente la producción audiovisual, sino también la actuación. Tengo entendido por lo que leía que tu primera formación, si vale expresarlo así, es en teatro, y que pasaste por el Teatro de los Andes, ¿no es cierto? ¿Cómo fue Sí, eso? yo empecé con Casa Teatro, con René Hohenstein, es mi primer maestro, ¿no? Empecé a los 12 años, hice una obra que se llamaba El Diario de Ana Frank, y yo tenía 12 años, y me cambió la vida, ¿no? Porque nunca había hecho teatro profesional, mucho menos con gente que llevaba 10, 15, 20 años haciendo teatro profesional en Bolivia. Y fue una obra que tuvo mucho impacto, estuvo como 8 meses en cartelera. En esa época se hacían funciones de colegios, entonces todos los colegios iban con 200, 400 personas a ver la obra. Y luego hicimos gira nacional, y luego hicimos una pequeña gira internacional. Yo tenía 12 años, ¿no? No tenía idea de lo que estaba pasando. Estuve con ellos un par de años haciendo de Shakespeare, Brecht, y ahí conocí a César Brí, y él me invitó a ser parte de Teatro Los Andes. Yo tendría 16, 17 años cuando me fui a vivir a Yotala, y me formé, ¿no? como artista, como hacía zancos, me formé en la parte acrobática del cuerpo, la mente, levantarse a las 5 de la mañana y hacer la huerta y meditar y trabajar el cuerpo, no hablar hasta el mediodía. Era otro tipo de escuela, ¿no? Polaca, rusa, del trabajo del actor, del cuerpo, el instrumento del actor, que es tu voz, tu cuerpo, tu mente, tu vista, ¿no? Tu movimiento, y cosas con las que vos trabajas hoy en día, ¿no? Que luego nos hemos dado cuenta que se pueden integrar dentro del mindfulness, dentro de la salud mental, física y corpórea. Y a los 17 años me saqué una beca para estudiar en Nueva York, y me acuerdo de una fogata con César Brí. Y le dije, no sé qué hacer, si me quedo, porque además me había invitado a ser parte del elenco oficial de Teatro de los Andes, y estábamos en pleno ensayo de una obra que se llamaba Graffiti, que fue estrenada en Bolivia con mucho éxito, y yo tuve que salirme a la mitad. Y ahí salen actores así. En ese elenco éramos puro gente joven de 17, yo era el menor con 17, y habían 19, 20 años, y ahí sale un Cristian Mercado, una Pati García, una Glenda Rodríguez. Salen grandes actores que hoy siguen, ¿no? Sorprendiéndonos con su trabajo.
de mucha trayectoria y muy influyentes. Entonces en el teatro salieron de ahí, de ese elenco, de esa pequeña obra. Pero él fue muy lindo porque me dijo, anda, probá, ¿no? Teatro de los Andes siempre va a estar aquí para cuando vuelvas. Y de hecho a lo largo de los años continué yendo a visitarlos. Cada que venía de vacaciones me iba a Yotala una semana, pasaba tiempo con ellos y han sido una influencia muy, muy fuerte en mi trabajo. No es casual que mi trabajo siempre sea transgresor, tratando de sea político. Creo que esa marca me la dejó César Brie. Muy profunda y por siempre voy a estar agradecido con César. Y creo que vale la pena aclarar para las personas que por ahí no sepan en profundidad a qué nos referimos cuando decimos Teatro de los Andes, que me parece que hay un detalle particular de la formación, digamos, asociada al Teatro de los Andes, que lo diferencia, diría yo, por lo que yo he oído y por alumnos o personas que conozco que han tenido esa experiencia, una experiencia completamente diferente y mucho más enriquecida y más intensa que, por ejemplo, una academia a la que tú vas unas cuantas horas y de ahí retornas a la vida, digamos, establecida que tú tienes normalmente. Claro. Porque Teatro de los Andes significa irte, internarte ahí, ¿no es cierto? Vivir, respirar, comer teatro todo el tiempo. ¿Es correcto eso? Claro, viene de la escuela europea de Eugenio Barba, Grotowski, los polacos, los rusos que trabajaban una idea no del espectáculo, sino del actor como algo puro, ¿no? Ellos decían, Grotowski decía que para que haya un teatro necesitaba haber un actor y una audiencia. Y nada más, ¿no? Y entonces en un teatro que se le denomina, Eugenio Barra lo hace conocido como el teatro pobre, donde no hay escenografía, no hay parafernalia, es un actor y su emoción, punto. Y eso es suficiente para cambiar el mundo, para cambiar a un espectador, para moverlo hasta las lágrimas o hasta la catarsis. Entonces, para ese tipo de disciplina se requería y se requiere históricamente en la escuela un compromiso absoluto con tu instrumento, con tu cuerpo, con tus hábitos, con tu disciplina. Todos eran vegetarianos, entonces todos tenían una huerta y todo lo que se consumía venía de esa huerta. Entonces había una hora al día que era para tu alimentación, para tu preparación de tu comida, para la sostención de esa huerta. Partes que eran para trabajar tu voz, los diferentes tambores, los diferentes tonos, partes para trabajar solo tu cuerpo, tu resistencia, tu elasticidad, tu flexibilidad, tu fuerza, y partes para trabajar la parte espiritual y emocional del actor. Entonces era muy, muy completo. Como te digo, empezamos a las 5 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Y era así, a eso te dedicabas, ¿no? Claro. Tu compromiso de vida era ser actor, nada más, no hay tiempo para nada más. No es una cosa que haces dos horas al día y luego vas a tu trabajo de banquero. Entonces, eso me enseñó una disciplina y un compromiso con mi trabajo, con mi arte, que no me lo ha enseñado ni una universidad en el mundo, ¿no? Ese trabajo de entrega absoluta. Y la palabra clave que yo encuentro ahí, compromiso. Entonces yo sobreentiendo que la persona que toma conscientemente la decisión de irse a instalarse y a vivir ahí, estoy sobreentendiendo que es una persona que ya ha tomado esa decisión, ya ha identificado que persigue ese camino, entonces se está entregando. La pregunta, digamos, que estoy intentando responder, porque a casi todos mis invitados les hago la misma pregunta, es ¿en qué momento? Para ese momento yo ya sé que tú identificaste tu llamado. Claro. Entonces, ¿en qué momento es que que surge adentro tuyo como esa inquietud? Vayamos más atrás, porque desde los 12 ya estás actuando. Entonces, ¿hubo un momento en el que tú dijiste, esto lo quiero perseguir, esto es más que solamente un pasatiempo? Llevo tiempo tratando de identificar cuándo fue ese momento de revelación, ¿no? Mi familia, mi madre en particular, fue siempre muy fanática del cine. Entonces, ella dice que durante el embarazo, ella tenía 19 años, se pasó la mayor parte del embarazo yendo al cine, ¿no? Entonces que hay como un chiste ahí interno que es por eso que yo salí cineasta. Cosa que no hizo con mis otros hermanos, y mis otros hermanos no salieron cineastas, ¿no? Pero porque además no hay nadie en mi familia que sea artístico antes que yo. Soy el primer nieto, el primer hijo, entonces, y todos son agrónomos, ¿no? Entonces no hay dónde perderse. Luego
viene otro, mis primos menores ya empiezan a ver músicos como Chris Sailer, y ya hay un cambio en esa generación, pero yo era el primero y según mi mamá a los 10 años yo le dije que quería ser actor, ¿no? Y yo siempre era muy imaginativo y me encantaba jugar con mis primos. Tenía primos de mi edad, un poquito mayores, 2, 3, 4 meses mayores, y jugábamos a hacer historias y yo los jalaba a hacer personajes y bueno, entonces a los 11 años yo hice mi primera película. Me presté, vi que mi abuela tenía una cámara con la que filmaban los cumpleaños y los bautizos y me la prestó y con eso hicimos. Es mi primera película, de un principio a fin. Me imaginé cómo se escribía un guión, me copié un poco de las películas que yo veía y a los 12 años empecé a descubrir el teatro en el colegio. Estaban haciendo una obra teatral y yo me metí de utilero y a los 12 años me encontró René Hohenstein, ¿no? Yeah. Pero entonces de ahí fui dándome cuenta y pensé que quería ser actor, y luego ahí me di cuenta que me interesaba más el proceso de creación que el del actor, y nunca más volví a actuar. Desde que me fui a Estados Unidos dejé de actuar y me metí en eso. Y es muy chistoso porque me preguntas este tipo de cosas en un momento que estoy yo ahorita. Estoy diciendo que estoy sanando mi relación con el cine. Quedé muy frustrado, quedé muy agotado, quedé muy quemado. Yo llevo haciendo cine 25 años, he hecho 14 películas a lo largo de mi carrera, largometrajes sin contar los cortos, y estoy un poco cansado. Creo que la pandemia me alejó del cine y vi como que el cine se está muriendo y nadie está interesado en reinventarlo, en darle un giro. Está todo el mundo conformándose con, ya nadie va a ir al cine, ya nadie. La gente se conforma con lo que está pasando, la gente no ve cine, ya no ve como lo sagrado que era ver una película en la oscuridad, que en un momento colectivo era precioso esa experiencia, y ahora estoy como saliéndome del cine, viendo otras cosas, pero... Me voy a adherir a eso porque es un sentimiento que a mí también me llega muy directo y muy profundo. Si bien, como te digo, yo me declaro ignorante de muchas de las cosas de profundidad de esta materia, pero yo sí siempre he disfrutado mucho del cine. Y como tú dices, la ceremonia asociada a eso, ¿no? A llegarse hasta el lugar, buscar, digamos, en algunos casos algo de comer junto con la persona con la que uno esté, buscar tener identificado, a mí me gusta sentarme en tal parte de la sala, ¿no? Sí. Disfrutarla, toda la experiencia completamente envuelto. Incluso han habido épocas de mi vida en las que yo he disfrutado muchísimo ir al cine solo. Claro. Como también comer solo, es decir, tener citas conmigo mismo solo, ¿no? Y era una cosa incluso a ratos incomprendida. Yo decía, porque en alguna ocasión me tocó que yo estaba esperando así solito en la sala y cruzaba alguna persona que yo conocía, digamos, acompañada, y me veían solo, se acercaban a saludar, yo les decía que estaba solo y querían sentarse a acompañarme pensando que lo estaban haciendo bien, y yo dentro mío decía, no, por favor, yo quiero mi cita conmigo solito, no deseo hoy compañía, ¿no? Entonces eso me parece, yo lo tengo registrado dentro mío como parte de toda la magia que el cine me ofrecía. Entonces me adhiero a esa preocupación porque, bueno, con este nuevo mundo, ¿no? Post-COVID, no se sabe ¿qué piensas tú con respecto a si va a haber algún momento en el que vuelva otra vez a restablecerse esa práctica? Es que ese es mi problema. Se están reinventando las condiciones y los mercados basados en el comportamiento de la gente, pero no se le está proponiendo nada a la gente. Uh-huh. Entonces, es muy peligroso como seguir una tendencia a la inercia ante la ausencia de propuestas, ¿no? No veo a nadie que esté buscando hacer cine diferente. Uh-huh. Simplemente, la gente ya no ve este tipo de películas, ya no se hace este tipo de películas. La gente ya no va a poder ir al cine a ver una película romántica internacional porque el costo es muy, muy grande. Hagamos solamente estrenos digitales y que las películas de Vengadores y de superhéroes se estrenen en los cines. Entonces el cine se convierte en un espacio casi como un parque de diversiones para ver cine chatarra, ¿no? Uh-huh.
y nadie está proponiendo nuevas maneras de mirar, de consumir, de hacer cine. Nuestra mirada, nuestra manera de consumir una imagen ha cambiado mucho a partir del Zoom, ¿no? Donde ya estamos mucho más conscientes de nuestra mirada. Nosotros nos vemos cuando hacemos una charla de Zoom en la pantalla y nuestra participación es parte ya del diálogo audiovisual. La autorreferencia ya es una cosa muy importante, la multipantalla, la posibilidad de ver muchas cosas a la vez, de bloquear una, y ya una sola pantalla se ha convertido en algo insuficiente, ¿no? Y ya mismo la capacidad de scrolling del Instagram, la capacidad de los TikToks, nuestra relación con la mirada y con la imagen ha cambiado, y sin embargo se siente haciendo cine como si no hubiera pasado nada hace 10, 20 años, y no es coherente eso. Entonces yo estoy como frustrado con eso, y al mismo tiempo con el compromiso, porque ahora estreno una película que hice el 2018, pero desde el 2018 el mundo ha cambiado. Entonces no sé cómo estrenar este hijo que he traído al mundo a un mundo que no está diseñado para este hijo, ¿no? Y estamos haciendo lo que se hace generalmente, tener un estreno mundial, un festival internacional reconocido, pero no sé qué va a pasar con este hijo, y fue diseñado para otro tipo de consumo. Entonces, hasta no saber qué es lo que va a pasar, no estoy, es como parado un poco mi producción, y estoy más bien volviendo a la base, volviendo a estas cosas por eso me fui a vivir a Samaipata. Estoy volviendo a preguntarme quién soy como artista, qué quiero hacer, qué marca quiero dejar en el mundo, volviendo a encontrarme no con la mirada de afuera, sino con la mirada de adentro. Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, y el que mira hacia adentro despierta. Así que estoy en ese proceso de mirar hacia adentro y conocer mi cuerpo, conocer mi biología, conocer mi fisiología, mis hábitos, conocerme hacia adentro antes de seguir produciendo más como por inercia. Ya. Me encanta situaciones que yo veo que son similares en caminos completamente diferentes, y este proceso de haberme entregado muchísimo a algo hasta el punto en el que casi me consumí y necesito tomar distancia. O sea, te escucho y me siento muy identificado en el sentido de que ha habido también un momento, yo le llamo la necesaria decepción, ¿no? Wow. En el sentido de que, en mi caso, por ejemplo, artes marciales, mi maestro, la idealización de esta persona, ¿no es cierto? Y todo lo imaginario que yo construí asociado a eso, llega a un punto en el que sucede una ruptura bastante drástica, dolorosa, yo diría incluso en aquel momento de mi vida, esa ruptura con mi maestro, digamos de 9 años de discipulado. Yo la sentí, la experimenté más dura que cualquier ruptura con una pareja, claro, ¿no? Por el tipo de vínculo que teníamos. Y entonces tomo distancia, me alejo de todo eso, pensando yo incluso que me iba a dedicar a otra cosa. Me llegué a inscribir a administración en la Gabriela después de 9 años y medio de practicar Kung Fu. Y bueno, tiempo después reencamino, ¿no? Pero digo, ese pedazo de experiencia amarga yo lo encuentro una de las partes más importantes del desarrollo, claro, ya de mi propia identidad y mi sistema de creencias, y decir, ok, ¿qué pienso yo de esto? ¿Cómo es esto? Entonces recién nace una propuesta auténtica mía. Claro. Yo digo, si no me hubiera salido debajo del ala de mi maestro, sería un minion más, ¿no? Claro. Repitiendo cosas que ni siquiera yo mismo creo. Entonces, ¿es algo parecido en tu caso, la distancia esta que estás buscando tomar del cine, como una especie de decepción y búsqueda interna, o lo estoy...? Sí. Es más que una decepción, es... incluso como ahora estoy trabajando con este lenguaje, ha habido hasta un trauma, ¿no? Donde empecé a odiar el cine, ¿no? Donde me sentía mal en el cine, donde lo hacía por responsabilidad, porque era lo que se esperaba de mí, y uno se genera estas falsas ideas de una audiencia, de una misión que uno tiene, y empecé a dejar de ser honesto, ¿no? Y además fue muy duro, y muy como...
¿cuál es la palabra que estoy buscando? Fui muy irresponsable conmigo mismo, en el sentido de que me entregué tanto a mi historia. Tu Mamá fue una historia tan personal, tan delicada, tan traumática para mí, mis seres queridos, y yo la puse de frente, y la obra, la película, el libro, con tu intimidad, tu vulnerabilidad tan a flor de piel, y un proyecto de 7 años que me terminó lastimando, ¿me entiendes? Y el único responsable soy yo, ¿no? Soy por decir, no, tengo que ser honesto, tengo que trabajar con esto, y no me cuidé, ¿no? Ahí como me descuidé de alguna manera, y claro, llegó un rato donde terminé cansado, terminé demasiado expuesto, si se puede decir. Entonces dije, no quiero volver a hacer cine. Y curiosamente, Blood Red Ox, Bueyes Rojo Sangre, mi nueva película, la hice en 2018, en un momento donde estaba en esa onda donde, para ser honesto, tengo que abrir mi cuerpo y meter el dedo hasta adentro y mostrar la sangre y es una película altamente personal, altamente íntima, altamente vulnerable, y traumática. Y dije, no, desde el terror voy a poder como mitigar ese costo-beneficio de hacer una película muy personal y sin sentirme expuesto. Y al final terminó siendo exactamente igual, ¿no? El momento que tú abres la herida, se expone, punto, ¿no? Y la sangre se oxigena y hay peligro. Entonces, ahora estoy cuidándome, ahora estoy protegiéndome, ahora estoy cerrando heridas, ahora estoy poniéndole ungüentito. Y creo que es importante, ¿no? No sé lo que va a salir. Estoy justamente saliendo de un proceso muy catártico, creo que tengo una idea de dónde está yendo esto, y me entusiasma mucho porque es muy transgresor, y creo que desde hace unos buenos 10 años no tenía una idea tan transgresora, pero al mismo tiempo ahora la voy a cuidar más que nunca, y la estoy cuidando mucho, ¿no? Me conmueve profunda y visceralmente lo que estás diciendo y las palabras específicas que estás usando. Me voy a permitir Por de favor. nuevo exponerte una experiencia muy personal en donde utilizaste palabras que estaban plasmadas dentro de mi experiencia así de manual. Entonces, me imagino que conoces lo que son los Vipassana, los retiros de meditación. Para los que no sepan, son retiros de meditación donde uno se aísla del mundo, por decirlo en pocas palabras. Hay retiros de 10 días, hay retiros más largos y más cortos, pero el estándar es de 10. La primera vez que yo me lancé a hacer un Vipassana, que fue justamente en esta brecha de tiempo donde yo había roto la relación con mi maestro y estaba buscando desesperadamente de dónde me agarro. ¿Sobre qué estructura me paro, ¿no? Porque yo había construido, como decía, una estatua, un monumento de idealización a lo que representaba ese estilo de arte marcial y esa persona, que cuando se derrumbó eso, yo me pregunté a mí mismo, ¿será que lo que hice por los últimos 10 años no sirvió para nada? Claro. ¿Será que yo no sirvo para nada? ¿Será que ¿Qué significa? ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿No? Entonces, dentro de esa desesperación y esa búsqueda, aparece por mi radar que existe esta actividad, este Vipassana, ¿no? ¿Acá en Bolivia? Acá en Bolivia, en Cochabamba. Como buen soldado marcial que yo era, agarro y digo, me voy a meter. Y totalmente distante de un entendimiento un poco más profundo de la meditación y el flujo y la vida, yo me voy a afrontarlo el Vipassana como que esté preparándome para una pelea, ¿ya? Entonces es una experiencia excesivamente demandante, es muy dura, físicamente demanda mucho, emocional, mentalmente, es muy difícil. Y a mí obviamente me estaba costando horrores, ¿no? Por el tercer o cuarto día fue el momento de máximo deseo que yo tuve de salir, de renunciar.
Entonces hago como una pantomima de querer salirme en el sentido de avisar a alguno de los coordinadores, que son las únicas personas con las que uno puede hablar porque uno está guardando voto de silencio durante todo ese tiempo. Y bueno, el coordinador me da unas cuantas palabras como tratando de animarme a que continúe. Entonces yo continúo, pero a partir de ahí yo sigo ya digamos haciendo un forcejeo interno que yo lo considero no adecuado y no saludable, y como a punta de obstinación, ¿no? A punta de fuerza bruta. Entonces me terminé fracturando. O sea, yo salí de mi primer Vipassana fracturado. Claro. Me tomó tiempo, me tomaron un par de semanas restablecer mi patrón respiratorio regular. Wow. Y mis ritmos de sueño regulares. Entonces, y durante mucho tiempo, yo adentro mío acusaba y culpaba a la práctica y decía, esa cosa no debería, o sea, debería haber una advertencia o algo así, ¿no es cierto? Y tiempo después, en otra experiencia también de carácter terapéutico, pero en una experiencia mucho más extensa, mucho más paciente, una experiencia de terapia Gestalt, ¿ya? Uh-huh. 2 años de terapia Gestalt que hemos hecho con un gran amigo mío, donde él, digamos, que tenía el mismo propósito que tiene el Vipassana, digamos, en esencia, de invitarte a revisar aspectos que necesitan ser atendidos. Pero en este caso, como había mucho más tiempo, entonces se era mucho más amoroso, mucho más paciente, mucho más compasivo con ese proceso de mirar adentro las propias heridas. Entonces termino revisando, termino dándome cuenta de que lo que se estaba intentando en aquella oportunidad era algo importante. Era importante que yo revise esos lugares. Y que son lugares que es difícil encontrarlos sin una carga de esfuerzo, ¿no? O sea, no puedo hacerlos en mi zona de confort. Necesito dirigirme en la dirección a lo que yo evito. Y entonces es ahí donde caigo y doy en cuenta de que quien me hice daño fui yo en el Vipassana. O sea, fue mi propia estructura de pensamiento. Fui yo solito el que me fracturé, ¿no? Entonces, y ahorita te decía, las palabras incluso que escogiste, porque hablaste, por ejemplo, de abrir, ¿no es cierto? De abrir la herida, de entrar adentro. Esas mismas palabras se usaban durante toda esa experiencia. Hablaste de ungüento y se hablaba también, se mencionaba la palabra ungüento cuando en el día 9, digamos, del Vipassana, se iba a dar un permiso para poder conversar con las demás personas participantes, y se decía, ese va a ser el ungüento que ustedes van a poner encima de estas heridas que estamos, porque se utilizaba mucho la comparación con una cirugía, ¿no? Se está haciendo una cirugía, entonces en ese sentido que no se recomienda que uno a media cirugía salga huyendo porque le da miedo, ¿no? Claro. Pero es total mecanismo de defensa, ¿no? Totalmente, entonces me conmovió profundamente la manera en que relataste eso, muy fuerte. Sí, bueno, estoy en una búsqueda también espiritual muy profunda y conozco las herramientas que estás compartiendo, ¿no? Ya, qué lindo. Hago respiración Anapana también. Ajá. Ya, ¿cuáles son tus, o sea, tienes algunas prácticas tomadas de disciplinas aleatorias o te alineas, por ejemplo, con el yoga? ¿Qué es lo que tú adhieres a tu vida? Es una mezcla que funciona para mí de una investigación personal que llevan ya 12 años, ¿no? Yo también vengo en una búsqueda personal que me ha mantenido justamente a flote en estos procesos de producción, de exposición. Vengo estudiando neurobiología hace un tiempo ya, estoy haciendo mi doctorado en neurobiología y en ese camino vengo investigando diferentes maneras de hacer meditación, de hacer respiración. Pasé 2 años haciendo meditación trascendental. He hecho un poco de Vipassana también, he hecho Anapana. Hago respiración cuadrática, holotrópica. He hecho
6, 7 diferentes tipos de yoga, pero ya hay un proceso donde encuentro cosas que me funcionan a mí y las he implementado, y creo que el camino está en eso, no adherirse a una ideología o una fórmula, sino conocer tu cuerpo a través de estas herramientas y decir, bueno, esto es lo que me ayuda a ir avanzar, ¿no? Y ahí es como uno forma su propia práctica. Y tu experiencia en Vipassana me imagino que fue distinta de la mía, ¿no? Sí, muy diferente, porque además llego con 2 años de meditación trascendental, ¿no? Y haber hecho otro tipo de meditaciones. Entonces esa rigidez, también vengo explorando mi cuerpo, conocer mi bioquímica, conocer mis ritmos circadianos, conocer mi sueño, conocer todo eso. Entonces he hecho ayunos de 21 días absolutos, entonces también conozco muy bien cómo funciona mi cuerpo bajo presión de silencio, de ausencia de comida, ausencia de agua. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrarse. No creo que la gente se imagine que hago este tipo de cosas y te veo sorprendido. No, pero me encanta porque yo también entiendo la importancia y diría yo incluso lo fundamental que es explorar algunas prácticas que cualquier persona podría pensar son extremas. O sea, cualquiera diría ayuno 21 días y lo puede pensar como extremo. Sin embargo, yo le encuentro un valor enorme justamente a haber tenido la vivencia y la experiencia de los extremos para desde ahí centrarse, porque si no cualquier idea que yo tenga de estar centrado es ficticia, porque en realidad no he experimentado, ¿no es cierto? Yo no le llamo extremo o radical, le llamo contraste, ¿no? Y es importante el contraste para conocer el límite, ¿no? Ya, claro, mi hermano iba a decir, mi maestro, uno de mis maestros, decía, una persona que nos exigía físicamente mucho, al punto que cualquier persona diría eso no está bien. Y este maestro decía, solamente cuando el cuerpo se quebra, algo más emerge. Claro. Entonces, y además que estamos diseñados para autosanarnos, ¿no? Pero no conocemos nuestra herramienta. Y vuelvo a la palabra herramienta. Nuestro cuerpo, nuestra mente son herramientas y no las conocemos. Y luego exigimos cosas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ¿no? Es como tener un iPhone y utilizarlo como pisapapel. No, hay que leerse el manual, ¿no? Sí, hay que explorar todas las aplicaciones para saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y ahí está la capacidad extraordinaria del ser humano. Cuando conoces realmente tu herramienta, sabes dónde puedes llegar y no es casual que usemos solamente el 11% de nuestra capacidad, ¿no? Ni mental, ni corporal, ni espiritual. Entonces, para mí la pandemia ha sido un proceso de alto enriquecimiento espiritual, ¿no? Un proceso donde justamente estando en Ámsterdam solo en un cuarto, decidí justamente probar con esto, ¿no? Y hice primero un ayuno de un día, luego ayuno intermitente, luego ayuno de 3 días, ayuno intermitente, 7 días, 14 días y luego 21 días para saber cómo reaccionaba mi cuerpo y entender la importancia del magnesio en mi vida, de ciertas vitaminas, de ciertos componentes bioquímicos para regular mi sueño, mis niveles energéticos, de vitalidad, de concentración, de creatividad. Y salí de esta pandemia tremendamente lleno de herramientas y listo para comerme el mundo, ¿no? En ese sentido creo que he sido muy afortunado en poder haber tenido salud y el tiempo de autocontemplación para poder haber utilizado la pandemia como una herramienta a mi beneficio. Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien que conozca en tanto nivel de profundidad la práctica del ayuno. Yo no soy ni cercanamente tan experto en ese tema. Sí lo he observado, sí lo he estudiado cuanto he podido. Sí practico, digamos, ciertas versiones mucho más suaves, mucho más sencillas del ayuno. Pero sí lo considero un elemento sumamente importante dentro de las herramientas que puede usar a su favor el ser humano. Y en ese sentido me parece valiosísimo que lo traigas a la conversación porque una de las cosas que está de hecho en la literatura clínica es la relación que existe
entre mi psiquis, es decir, la manera en que yo percibo la realidad y lo que yo entiendo de la vida, la relación que existe entre eso y mis intestinos. Total. ¿No es cierto? Entonces uno piensa que yo tengo mal humor o soy desgraciado o lo que sea por factores exclusivamente externos, cuando en realidad tengo una inflamación crónica por tu intestino, claro. Entonces, en ese sentido, la oportunidad de vaciar, por así decirlo, la oportunidad de limpiar, cambia uno el filtro, ¿no es cierto? Tus niveles de creatividad son mucho más elevados cuando tienes siempre un porcentaje alto de frío, de dolor y hambre. Ajá. Entonces, cómo utilizar esas herramientas a favor tuyo es fantástico. Sí, seguramente entonces tienes también dentro de tu radar a Wim Hof y sus prácticas. Sí, bueno, él es holandés, o sea que lo primero que estudié fue eso, ¿no? Nunca lo hice. No comulgué desde el principio pero sí a través de él empecé a conocer la respiración cuadrática y holotrópica, ¿no? Que viene un poco por ese lado. Entonces, para mí la respiración es básica. Pero entonces no terminé de entender. Entonces no tienes prácticas de exposición al frío incluidas en tu No, hábito. pero por ejemplo, esto está comprobado de que dormir con un nivel de frío te produce un mejor sueño, un sueño más reparador, mejores sostenimientos de tus ¿cómo se llama? Ondas teta. Es mucho más reparador porque tu cuerpo está alerta, entonces estás realmente recuperando. Hay una gran diferencia entre relajarse y recuperar, o lo que le llaman en neurobiología la recuperación positiva, la recuperación reparativa. Entonces también el frío es un componente muy importante en eso. Escribir en un ambiente frío te hace también mucho más creativo, tiene un estado de alerta que no es lo mismo que escribir en un ambiente de alto calor. Y lo mismo con la comida, ¿no? De irse a dormir siempre con un poco de hambre o con hambre es mucho más reparador para el cuerpo que irse a comer. Al contrario, es desgastador irse a comer lleno, ¿no? Es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Entonces, este tipo de conocimientos son los que vas como implementando en tus hábitos, en tu disciplina, en tu estructura diaria, y mejora tu calidad de vida, mejora tu calidad de vitalidad, de enfoque, de creatividad y Ya, y me imagino que entonces el clima de Samaipata viene ideal para eso, ¿no es cierto? Porque es un clima que tiende un poquito más al frío, sobre todo en la montaña, ¿no? Sí, lo estamos disfrutando muchísimo en ese sentido, ¿no? Y no es lo mismo también meditar a las 6 de la mañana con frío afuera que hacerlo con calor, ¿no? Hay algo así interesante también ahí con ese salir en la mañana, la primera hora de la mañana te levantas, salir al frío y encontrarte con ese espacio tuyo, ¿no? De encuentro personal, es muy lindo. Ahora, me imagino que esta variable que te voy a preguntar ahorita, por lo que me estás diciendo y por cómo te conozco, estoy seguro que ya la has tomado en cuenta antes de que yo te lo diga. Pero me imagino que una pieza también importante es la manera en que tú regules la hora a la que se acaba la estimulación de luz artificial, ¿no es cierto? Total, sí, y estoy trabajando mucho con eso, ¿no? La higiene del sueño se llama, ¿no? y no tener celulares ni computadoras en la habitación del sueño, no tener luces dañinas a cierta hora, no leer. Incluso estoy cambiando mis hábitos y esto ha sido muy radical en mi vida, pero hay una hora al día en la que yo leo emails y hay otra hora donde yo solo contesto emails, ¿no? Y la gente sabe que a esa hora yo voy a leer los mails y ya no hay esa necesidad de estar constantemente viendo tu celular o viendo tu computadora y respondiendo a lo que viene, porque te da un tiempo de introspección, un tiempo de análisis, decir, bueno, ¿qué voy a responder, no? No es lo mismo reaccionar que meditar sobre una respuesta, de dar todos los posibles escenarios en tu mente y decir con información responder a las 3 de la tarde, ¿no? Y incluso la gente sabe, y yo no respondo mails en la mañana, ¿no? Si es la mañana, necesitas con urgencia, ten por seguro que lo he leído porque los leo a las 11 de la mañana, pero los respondo a las 2 de la tarde, ¿no? Y ya la gente cercana a mí sabe eso, ¿no? Entonces también te permite esa estructura, no solamente con el sueño, sino con
saben que yo no leo ni respondo mails mientras desayuno, mientras almuerzo, mientras ceno, y no hay esta necesidad que la gente cree. Creo que el WhatsApp nos destruyó por completo esa idea de que cuando está visto tienes que responderlo, si no la gente se ofende. No, una verdadera respuesta requiere tiempo de introspección y de análisis. Si quieres realmente ser mi amigo, vas a esperar mi tiempo a que yo responda. Correcto. ¿No? Y eso es respeto para mí, ¿no? Sí. O sea, y de hecho, terminar de comunicar, digo terminar porque toma un tiempo hasta entender los códigos propios de cada persona y cada otra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo también así como establecido dentro de mi vida, y espero que no suene pesado de mi parte, pero por ejemplo, si alguien me manda un video genérico o una cadena o algo así, yo directamente no respondo, y no es porque sea malo con respecto a esa persona. Claro. Si tú me escribes, digamos, de cosecha tuya un mensaje, lo voy a atender, y probablemente lo voy a atender lo más rápido que pueda. Pero si es algo genérico, dentro de mi estructura no requiere una respuesta. Entonces muchas veces hay personas que dicen, ay, no me respondió al video que yo le mandé, ¿no? Sí. Entonces establecer ese lenguaje también es súper importante. Totalmente, es muy importante dentro de la higiene espiritual y mental. Me encanta esa estructura, voy a usar la palabra ritual, ¿ya? Perfecto. Pero me encanta esa estructura de actividades con tanto nivel de orden, porque también desde mi manera de percibir es el mejor camino para que la vida vaya avanzando de manera correcta, ¿no? Pero hay un secreto, porque también uno a veces se hace adicto a la estructura, y me lo dijo un maestro hace un tiempo, y lo tomé muy a pecho, y es estructurar todo con mucho cuidado, con mucha... que sea sagrado tu día, que sea sagrado tu horario, que sea sagrado tus espacios, que sea sagrado tus estructuras, pero siempre dejar la ventana abierta para que entre el mundo, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Es que a veces hay días que tengo muy cuadrado y la vida me da oportunidades, y tienes que saber tomarlas. Sí. Entonces tienes que saber decir, en este momento no voy a hacer la estructura, el horario, la disciplina, y me voy a distraer en una conversación de 2 horas que está fuera de mi horario, ¿no? Sí. Con una persona inspiradora, interesante, o me voy a distraer en una comida, en algo que sucedió, o en un paisaje, cuando algo pasa que es realmente extraordinario. Es muy fácil perderse en la estructura también. Totalmente. Y perderse el mundo. Completamente. Y sí, yo también me pienso de manera parecida. En mi caso, yo debo aclarar que me sobra mundo, creo, en este momento. O sea, si bien soy una persona muy ordenada, muy disciplinada, no salgo y nada de eso, pero desde hace meses que yo tengo el anhelo de disminuir el horario de ir a dormir, es decir, ir a dormir más temprano. Y no lo consigo por el mundo, o sea, por el hecho de que, no sé, acabó mi día tarde y todavía tengo algo pendiente, o quiero compartir tiempo de calidad con mi novia, entonces vamos a mirar alguna serie. Entonces, en promedio yo me estoy durmiendo alrededor de las 12 o un poquito más. Y no lo digo con orgullo, o sea, me pesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me cuesta aplicar en ese tema. Y ahí yo he luchado mucho con el sueño, ¿no? Porque yo me crié en Nueva York con esta idea de que mientras menos duermes, más productivo eres y mejor persona eres. Y ahora me estoy forzando, llevo ya un par de meses... tratando de forzar a mi cuerpo a dormir 8 horas diarias, ¿no? Que era antes impensable, ¿no? Yo con 4 estaba del otro lado y tenía, según yo, una productividad y una creatividad impecables, pero luego me di cuenta que era yo mintiéndome a mí mismo de la mejor manera posible, y que al contrario, mi calidad de vida ahora es prioridad más que mi productividad, y soy mucho más productivo durmiendo 8 horas que durmiendo menos. Pero es muy curioso porque cuando te dan este tipo de oportunidades de ir al cine, de un desvelo con un amigo que está de paso, que no vas a ver, lo tienes que tomar, pero ahí tienes que saber compensar, y que al día siguiente tienes que mover tu horario de la mañana porque necesitas dormir, ¿no? Y la gente tiene que respetar eso también, porque mucha gente te lo hace difícil, ¿no? Ahora, me encantaría proponerte, ahorita que dijiste las 8 horas, me encantaría proponerte una idea que yo la creo. Iba a decir la aplico, pero acabo de delatarme, ¿no? Es mentira, porque me duermo tarde. Pero sí creo en su validez fisiológica.
Este mismo maestro que te comentaba nos decía a nosotros hay que dormir 2 días. ¿Y a qué se refería? No se refería a dormir 48 horas, se refería a que dormir un pedazo de este día y un pedazo de este otro. Es decir, que yo me vaya a dormir antes de que haya llegado la frontera final del día de acá, ¿no? Y ya estudiando más en profundidad justamente los ritmos circadianos y toda la fisiología del sueño, tiene sentido. Es decir, seguramente has visto los picos de secreción hormonal, ¿no es cierto? Las hormonas que van a reponerme y ayudarme a recuperar tienen su pico más alto de producción más o menos dentro del rango de entre las 10:30, 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Entonces, en ese sentido que es un consejo pragmático más que un consejo espiritual. O sea, también puede tener interpretaciones así, pero lo que se está queriendo es que yo le saque mayor cantidad de provecho al momento de producción de hormonas alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recomendación, él decía, no se trata tanto de sumar las 8, sino de ubicar ese espacio de tiempo está tu cuerpo, además, en el final de este día y el inicio de este otro. Y no es matemático, ¿no? Cada cuerpo es diferente, cada ritmo es diferente, entonces, por eso te decía, lo importante es conocerte. Ajá. Totalmente. Ahora, me encanta esta versión de Rodrigo así súper consciente, ¿no? Y en contacto con su cuerpo. Esa es la causa, digamos, de mi vida, y el motivo por el que yo hago mi trabajo y me dedico a lo que me dedico es justamente promover eso, promover que la persona reconecte, que cada uno reconecte con su propio cuerpo y que se dé cuenta de la cantidad de información y cosas que hay sucediendo dentro del cuerpo si aprendemos a leerlo, ¿no? Entonces me fascina eso. Me gustaría preguntarte, Rodrigo, entonces tú me dices que emergió a partir de la pandemia, ¿es correcto eso? Yo creo que empezó con el ataque que tuve el 2009, ¿no? Y fue un año donde estuve en coma, tuve 9 fracturas de cráneo, perdón, y bueno, tuve que aprender a caminar, a lavarme los dientes, a pararme, a cruzar la calle solo, y en ese momento empecé como a fascinarme por el cerebro, ¿no? Ahí empieza mi interés por la neurología, un poco también por la psiquiatría, y lo que ahora le llaman la psicología positiva, ¿no? Que es este mantenimiento de tu capacidad neurológica, neurobiológica, y poco a poco ese interés se va volviendo en un hobby, y ese hobby se va volviendo en algo que ocupa mi tiempo, y durante la pandemia empiezo realmente a profundizar. Hice un par de diplomados y ahora, como te digo, estoy terminando un doctorado, ¿no? Entonces, claro, ahora me siento más cómodo hablando de estas cosas de un conocimiento que lleva casi 12 años, ¿no? Entonces, antes le tenía mucho temor a sonar, no sé, viste que no sé, le tengo mucho respeto a estas cosas y eran muy personales también, ¿no? Y siempre he hablado de lo privado, de lo público, y no hablo y ahora que ya me siento más tranquilo hablando en público de esto, y además que lo profeso y la gente me pregunta, he perdido 10 kilos simplemente conociendo mi cuerpo, sin hacer ni una dieta. Tengo una calidad de vida que ha mejorado tremendamente los últimos 2 años. Y también la gente me dice, ¿por qué dejaste Nueva York, 25 años en Nueva York, por venirte a Samaipata? Y fue eso, ¿no? Encontré un balance que necesitaba en mi vida, y ya hice todo lo que tenía que hacer en Nueva York, y ahora hay una parte de mi vida que necesita buscar en otra dirección, ¿no? Y la encontré ahí en Samaipata. Entonces, por eso quizás ahora es más fácil hablar de esto fuera de contexto, y estoy como muy, muy tranquilo hablando de esto. Antes tenía un poco de temor de pecar de ingenuo. Entiendo, pero y ese temor, digamos, ese refreno de algún nivel de expresión auténtica, pregunto, aunque creo que imagino por dónde iría la respuesta, solamente
por fuera de tu círculo familiar. Me refiero a que te voy a expresar lo que yo aprecio, digamos, con lo poquito que yo interpreto de tu círculo familiar. Yo lo aprecio como algo maravilloso en el sentido de que yo sabía que ustedes estaban relacionados con los hermanos Syler. No sabía exactamente cuál era el vínculo, pero sabía que estaban vinculados. Y la familia Syler a mí me encanta porque yo digo, un cantante, 2 peleadores profesionales, o sea, qué genial ver una familia que apoya tanto a sus hijos, que los empuja a que tengan éxito en carreras tan alternativas y tan descabelladas desde el status quo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo digo, qué maravillosa familia. Y de ahí, digamos, asocio que ustedes están vinculados y digo, ok, tiene sentido que este señor también sea brillante si es que son familia de brillantes. La mamá de Chris, Kevin y Bentley es hermana de mi papá. Entonces, son mis primos hermanos y además mis vecinos desde que nacieron. Ajá. Kevin es mi ahijado. Entonces, yo lo alcé desde que nació a Kevin y entonces sí, tenemos esa idea de que mi familia siempre nos han apoyado y nos han visto como adultos en términos de dar decisiones. Entonces sí, cuando digo temor quizás no es la palabra correcta, es más una prudencia y discreción, ¿no? Yo a lo largo de los años he aprendido lo importante que es ser impecable con tu palabra, ¿no? Y cuántas palabras son para ti, para tu círculo y cuántas son públicas. Y nada, quizás ahora estoy siendo más imprudente y menos discreto, pero es algo que se ve en mí, entonces no puedo taparlo más ni puedo esconderlo. La gente me pregunta qué ha pasado. Desde mis decisiones personales de un poco alejarme del cine y empezar a dedicarme a la neurobiología de manera frontal, entonces tengo que hablar de eso. Me encanta, y me encanta que digas este respeto por el uso de las palabras, ¿no? Porque a mí, yo me tomo tan en serio las palabras que utilizo para algo, entonces me encanta coincidir en ese sentido y encontrar más personas que también se tomen tan en serio la manera en que yo articulo lo que voy a manifestar hacia afuera, porque es importante, ¿no? Sí, incluso no hablar de tus planes, no hablar de tus sueños, de ser muy, muy cuidadoso con eso. De dejar que tu cerebro y tu cuerpo maceren, no añejen antes de dar un producto esperado. Y controlar tu cerebro también, porque mucho de las frustraciones que tuve en mi vida venían de eso, ¿no? De una expectativa altamente errónea que se formó en mi propio cerebro, y me perdí el viaje y me perdí el resultado. ¿No? Entiendo. Querido Rodrigo, estamos cerquita del límite de tiempo que tenemos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de este estreno que me comentaste, que acabas de decirme antes de que empecemos la grabación, de que ya salió publicado en la prensa, entonces ya hay luz verde para charlar un poquito de ella, ¿no? Acaba de publicar El Deber, que estamos estrenando mundialmente mi película de terror que se llama Buey Rojo Sangre. Es mi primera película de terror como director, como autor también. Está basada en una historia personal, está inspirada en la quema del Amazonas en Tarija en el 2017, ese incendio que hubo donde no hubieron responsables, y habla también sobre lo que hizo la comunidad en Tariquía para reforestar y para retomar el control de esos fuegos, y de alguna manera fueron como vaticinios de lo que iba a venir el 2018-2019. Y nada, estoy muy orgulloso de la película. Es una película pequeñita que hice entre que estaba editando Tumemank. Me vine a Tarija por un par de meses y rodamos en el medio de Tariquía y Sama, con 4 actores, una película y mucha sangre falsa y muchos efectos especiales que trajimos de un experto que hace monstruos de Argentina, que se llama Dopamina, dicho sea de paso, él se llama Dopamina. Wow. Y lo trajimos a armar monstruos ahí y fue muy divertido jugar con la metáfora del monstruo para hablar de nuestros miedos y explorar algo así tan diferente. Es una película muy, muy diferente a todo lo que he hecho. Creo que va a la gente como,
¿por qué? ¿Él hizo esto? Sí, ¿no? Pero necesitaba reinventarme, estaba muy cansado con Tumemank, venían 5 años, 6 años de producción y quería hacer algo completamente diferente, probarme que podía hacer algo fuera de mi zona de confort. Soy mucho de ponerme ese tipo de retos, tú vas a entender eso, de decir esto no lo puedo hacer, entonces lo tengo que hacer porque no creo en el no. Me gusta retarme a mí mismo, soy implacable conmigo mismo y esa película se terminó el 2019 y estuvo parada por todo íbamos a estrenar el 2020, a principios del 2020, justamente un poquito después de lo que fue la pandemia, entonces ahora está parada y es una película que yo quería estrenar bien en un cine, en un festival, y ahora que se han retomado los festivales, Guadalajara nos ha dado la competencia oficial y el estreno mundial, y es un lujo poder estar ahí en octubre. Y a ver qué va a pasar con la película, porque me pregunté, ¿y cuándo se estrena en Bolivia? Digo, no sé, la gente ya no va al cine en Bolivia, no sé si voy a estrenar en Bolivia de esta manera, a ver qué va a pasar, pues te digo, no sé, el futuro, por primera vez que voy a estrenar una película sin saber lo que va a pasar con esa película. Pero también es un poco ingrato porque uno hace películas y ya están listas, ¿no? Y luego demora 1, 2, 3, 4 años en estrenarlas y es como... ya estoy en otra cosa, ¿no? Ya estoy en otro momento de mi vida y es como hablar del trauma 4 años después, ¿no? Es como, no sé, es muy raro, es como celebrar tu cumpleaños número 2 cuando cumples 10, ¿no? Es como... Ya no me gusta los cars, ¿no? Los dinosaurios, ahora estoy en Minecraft, ¿no? Entonces siempre como que no, hay un desfase de la decoración de tu cumpleaños y tus intereses en ese momento. No me puedo imaginar mejor metáfora que eso, así que vamos a ver, es una película que le tengo mucho cariño, así también muy traumática, ver cómo no se daban, pensé en un momento que no se iba a poder terminar y no se iba a poder dar, así que estoy muy feliz de que vea la luz del día y que la gente la pueda ver. No sé cómo la va a poder ver, cada vez la gente ve menos audiovisual y mucho menos 1 hora y media de película. Ahora la gente se aburre con TikToks de 30 segundos, así que vamos a ver qué pasa, pero estoy muy contento con la peli. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy ansioso de que salga. No sé por qué medio se estrenará, pero por el que salga yo voy a intentar, voy a hacer todo mi esfuerzo por verla. Yo te voy a decir. Querido, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Muchísimas gracias por la apertura y por el nivel de conexión. De verdad es muy lindo hablar así en ese nivel de entendimiento. Gracias por dejarme decir mis locuras y contar mis cosas y mis intereses. De eso se trata, ¿no? A veces... hablar de una película la película habla por sí sola, ¿no? Y estos espacios que nos puedes dar nos permiten realmente ser uno mismo, así que gracias a vos por la invitación y el espacio. Muchísimas gracias, querido, y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana.